Bueno, la cita que leímos, ¿verdad? En palabras del Gran Maestro, nuestro Señor emplea muchos agentes para hacer de la semilla aparentemente tirada sea una planta viva y productiva. Hay un poder invisible que está continuamente obrando como siervo del hombre para alimentarlo y vestirlo. Compartimos esta cita esta mañana. En este momento vamos a enfocarnos sobre el aspecto técnico en lugar de la parte filosófica, ¿verdad? La cita de Ellen G. White, ¿verdad?, de conducción del niño. Cuando se enseña agricultura no se debería hablar a los alumnos solo de la teoría, sino que también de la práctica. Al mismo tiempo que aprendan lo que la ciencia puede enseñar en cuanto a la naturaleza, sus leyes y la preparación del terreno, el valor de las diferentes especies de cultivos y los mejores métodos de producción. Entonces vamos a lograr en estos días, si tocamos un poquito acerca de el potencial genético de las plantas, y vamos a entrar entonces hasta donde alcancemos sobre métodos de producción. La doctora Ana Primavesi, ¿verdad?, escribió el siguiente en su libro Manejo agroecológico de los suelos tropicales. Ella escribió: la productividad agrícola depende del suelo y de las condiciones biológicas, químicas y físicas que ofrece, de la planta y de su capacidad genética de producir, y de las técnicas agrícolas que permitan la explotación del potencial genético de la planta. Siguiente. Ok, entonces miremos qué es una semilla. ¿Qué es una semilla? Es un óvulo fecundado y maduro que contiene el embrión. El embrión es el ¿qué? El material genético o planos arquitectónicos de la vida que formará la nueva planta. ¿Usted qué es la semilla? Es un óvulo fecundado y maduro que contiene el embrión. El embrión está la información genética. En la semilla, ¿verdad?, dentro de su ADN tenemos lo que es el diseño de lo que esa planta va a ser. O sea, en una semilla ya está incluida lo que ella va a ser en el futuro, ¿verdad? La información está si ella va a ser capaz de tolerar algunos cambios ambientales. En la semilla está la información cuántos frutos va a lograr producir. Aun antes de ser planta, ya es genéticamente un diseño dentro de la semilla de lo que va a ser en el futuro, ¿verdad? La hermana Joy utiliza mucho la semilla hablando de la palabra, porque en la palabra está el hecho de lo que la palabra dice. Entonces, eso es una semilla, ¿verdad? La semilla es un potencial, porque allí está escrito en un código lo que va a ser en el futuro, aún sin ser una planta ya desarrollada. Si lo llevamos al plano humano, nosotros somos un diseño también, ¿verdad? Nosotros somos producto de una semilla, ¿verdad? El esperma, el óvulo, ¿verdad? Y lo interesante es que cuando se va a fecundar el óvulo, salen millones de espermas. ¿Sí o no? Para poder fecundar un óvulo, salen millones de ¿qué? De esperma, y salen en un maratón corriendo a toda velocidad, y el esperma que sea más capaz físicamente y tenga más velocidad y llegue primero es el que logra fecundar. Eso quiere decir que desde el momento de la creación, de que se fecunda, fue el resultado del mejor, el que tuvo más capacidad. Entonces eso significa que es un potencial genético. Ese potencial genético es esa información que se puede transferir de padres a hijos, ¿verdad? Las bases estaban puestas en las leyes de Mendel, ¿verdad? Así que vamos a hacer la diferencia entre una semilla y un fruto.
Así que el fruto y la semilla son dos cosas diferentes, ¿verdad? Entonces el fruto es un ovario completamente maduro, asociado a otras partes de la flor que quedan unidas en él en su maduración. ¿Sí se entiende el concepto? ¿Qué es un fruto? La semilla es un óvulo fecundado. El fruto es un ovario completamente maduro, asociado a otras partes de la flor que quedan unidas a él en su maduración. El ovario se convierte en fruto después de la fecundación del óvulo y tiene en general una o varias semillas. La parte carnosa del fruto, llamado pericarpio, tiene importancia para la germinación de la semilla. Le facilita protección y alimento para germinar. A ver si entendimos. El pepino. ¿Qué es el pepino? Es un ovario, ¿correcto? ¿Y la semilla? Está dentro, ¿verdad? Es el óvulo fecundado, ya es una semilla que está dentro del pepino. Y todo ese material que envuelve la semilla, allí se encontraba acumulado el alimento que fue inyectado en la semilla para que ese potencial de vida de minerales que fueron acumulados por la planta se inyecten en la semilla para que la semilla tenga un potencial de reproducir la vida. Ese es un fruto. ¿Okay? Y decimos entonces que es que la semilla es un óvulo fecundado. Hablando de las semillas, tenemos semillas que son las variedades, tenemos los que son híbridos, tenemos una modificación genética, son los diferentes tipos de semillas que tenemos, ¿verdad? Un híbrido es el cruce entre dos variedades, lo permite solamente entre la misma familia, ¿verdad? Por ejemplo, un híbrido tiene que ser entre pepino y pepino. ¿Sí? ¿Ah? Y ocurre a través del cruce de la polinización. ¿Ah? Pepino y pepino. Quiere decir que agarro un pepino que es grandote como el costeño, ese pepino que es así grande, y agarramos un pepino convencional normal y podemos polinizar y lograr que un mejoramiento genético, que el pepino salga más grande, más desarrollado o más capacidad de producir. Entonces eso es una polinización donde engendramos semillas a través de la polinización. Pero también existe el injerto, que yo puedo tomar una planta de auyama, zapallo, y puedo injertarle una rama de sandía o patilla y puedo lograr que las raíces de la auyama, que es más resistente, que resiste este suelo, le dé tanta fuerza que desarrolle una planta de sandía y me dé mejores frutos. Esos son con fines de mejoramiento genético. Entonces, si notan la diferencia entre un injerto y un híbrido, ¿verdad? El híbrido es cruce polinizado y el injerto, ¿qué es? Es un cruce, pero donde logramos insertar un tallo de uno sobre otro de la misma especie, ella lo acepta, si es de la misma familia, y logramos mejoramientos en la producción. ¿Está claro? Cuando hablamos entonces de una modificación genética, entonces estamos hablando de que puedo tomar ya a nivel de la cadena de los genes, la información, el mundo científico ha logrado tomar, por ejemplo, el gen de una bacteria, insertárselo al gen del maíz, ¿verdad? De una semilla de maíz, y lograr producir que el maíz ya tenga incluido un veneno para que el gusano no lo ataque, porque la bacteria es tóxico a las larvas de los gusanos, entonces ya va incluida el gen tóxico en el maíz y así logramos mantener un fruto sano. Eso ya es una anomalía, ya eso no es, ya eso va contra natura, ¿verdad? Contra naturaleza, y por eso es que está causando
trastornos en la salud de las personas y aún en la modificación de las plantas que se logren polinizar con ellas. ¿Ok? Muy bien. ¿Quién era esa señora? ¿Quién era esa señora? Bueno, esa fue una investigadora, para allá para 1915, ¿verdad? Estudiante de genética, ¿verdad? Y ella descubrió, o hizo una observación, que el genoma vegetal es fácilmente cambiable, es modificable por factores ambientales. Esto implica la reestructuración del código genético. A esto se le llama la epigenética. A ver, ¿qué quiere decir eso? La evolución llama a algunos aspectos de esto, lo llama selección simple. Pero, ¿de qué está hablando aquí? De que el genoma vegetal es fácilmente cambiable. Ella está diciendo aquí que en algún momento ustedes van a notar, por ejemplo, la especie de las curcubitáceas. ¿Cuáles son las familias de las curcubitáceas? ¿Ah? Auyama, calabacín, sandía, melón, ¿verdad? Es interesante que son plantas que el fruto que contiene mucha agua y sin embargo son plantas que se dan en las zonas secas. Por ejemplo, el cactus, como el nopal allá en México, o algunas zonas desérticas crece mucho el cactus. ¿Cómo es posible que ese cactus que tiene tanta agua por dentro se desarrolle y crezca en un ambiente inhóspito donde no existe agua? ¿Verdad? Eso es lo que está diciendo, que el genoma vegetal es fácilmente cambiable y modificable por factores ambientales. Quiere decir, el mismo principio de que la base del desarrollo de cualquier ser humano es la necesidad. La base del desarrollo de cualquier ser humano es la necesidad. La planta verse limitada con el tema del agua, llega a ser tan eficiente en ahorrarla que puede desarrollar esa capacidad genética y eso lo transfiere a los siguientes, ¿verdad?, generaciones de plantas que van a resistir más el ataque o los problemas de escasez de agua. Usted te ve la sábila, por ejemplo, la sábila, que son plantas xerófilas y tienen sus tallos gruesos con mucha cantidad de humedad. El melón, la cebolla se da mejor en esas condiciones. Bueno, eso se refiere entonces las condiciones, eso se refiere la genética. Ahora hay unos factores que nosotros tenemos que tomar en cuenta, que quiere decir que si yo traigo una semilla y la siembro aquí, traigo una semilla, posiblemente en la primera etapa la planta no responda muy bien, pero si yo la sigo sembrando, la planta va a desarrollar un mecanismo de adaptación mejorando su genética para que sus hijas puedan sobrevivir en esas condiciones ambientales de aquí donde estamos. ¿Sí se entiende? ¿Qué quise decir? Exactamente, que las plantas pueden aclimatarse, ¿verdad?, a las condiciones minerales del suelo, condiciones ambientales, en las siguientes generaciones porque la planta tiene ese mecanismo. La planta cuando llega comienza a colocar raíces, de una vez sus raíces comienzan a ser como sensores captando condiciones físicas, químicas de la zona y de una vez comienza a reestructurar ¿qué? Su información genética para que ya las semillas descendientes puedan sobrevivir mejor a ese ambiente. Recuerden que la planta está bajo régimen de ley. La planta vive, existe, es para dejar semilla y dejar descendencia. Ella no va a morir, ella va a lograr hacer lo que sea para que se cumpla ese propósito de vida. Entonces, ella tiene que hacer lo que sea. ¿Ok? Por eso yo le decía que
una planta de plátano se cae y ella, mientras esté pegada una raíz al suelo, ella no va a desistir de dar plátano. Así que ella, aunque esté acostada en el piso, lucha por florecer y termina dando, aunque sea 2 o 3 platanitos, pero ella va a cumplir con su propósito. No sé si en otra oportunidad dije de la albahaca, ¿verdad? La albahaca, si usted le corta las flores, ella no se muere. Pero si usted le deja florecer, ella cuaja semilla y se muere, porque cumplió con su comisión, con su propósito de vida, que era dejar semillas. Eso ocurre con los árboles, con cualquier especie de planta. Están bajo régimen de ley. Y bajo ese régimen de ley, entonces, ellas van a luchar por reestructurar la información genética para lograr más adaptabilidad en las generaciones futuras. Por eso entonces encontramos, ¿verdad?, que la señora White describió, es necesario estudiar las necesidades especiales de cada variedad de plantas. Las diversas variedades requieren de terreno y cultivo diferente, y la condición del éxito depende de la obediencia a las leyes que rigen a cada una. Entonces, generalmente nosotros imponemos un cultivo al suelo, cuando debiéramos hacer un estudio de suelo y que el suelo me diga qué es lo que yo debo sembrar. ¿Cómo es que debe ser la cosa de los cultivos? Yo tengo que estudiar el suelo y el suelo me da la información de qué es lo que yo debo sembrar. No que llego a una tierra y yo le impongo un cultivo porque, bueno, me gusta la manzana. Llegué aquí, ya me gusta la manzana y la pera. Voy a sembrar pera y manzana. Entonces, y le lucho para obligar que la tierra me dé peras y manzanas. Y ahí me gasto y gasto mi platica y gasto todo lo que tengo. Cuando el principio es, ¿verdad?, cultivamos el cultivo adecuado y apropiado. ¿Por qué el Quindío es puro plátano? ¿Por qué? Porque el cultivo que responde bien a las condiciones ambientales, y entonces lo que es el cultivo que es propio de una zona es económico y es rentable. Si yo siembro tomate, le invierto un poco de millones, para que me dé unos millones, eso no es negocio. El negocio es que yo invierta poco y gane más. Ese es el negocio. Entonces la hermana White, ella escribió mucho que se siembren frutales que sean compatibles con el terreno. ¿Qué quiere decir compatibles? ¿Qué quiere decir compatibles? Que sean propios a las condiciones de ese ambiente. Siguiente. Ok, así que el comienzo del metabolismo en la planta es el producto de un milagro, un misterio que se da a partir de las reservas que la semilla posee. Ninguna raíz se desarrolla sin ser un producto de la fotosíntesis, o sea, necesita hojas para que capten la luz solar. Pero lo extraño es que el germen de la semilla todavía no tiene hojas cuando comienza a formar raíces. Cuando una semilla germina, ¿qué es lo que primero se desarrolla? La raíz. Eso quiere decir que la semilla está germinando sin fotosíntesis. Ustedes recuerdan que el principio, que la vida comienza con la energía viene del sol, luego pasa a los vegetales se transmite a las diferentes cadenas, animales, el ser humano, y la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Ese es el concepto que se maneja de energía, que es la fuente donde nace la vida. En este caso, se entiende que para que la planta esté trabajando, metabolizando, formando raíces, hay un proceso fotosintético, o sea que ella está fabricando sustancias, proteínas, y hay división celular y se está desarrollando. Eso es anormal del punto de vista científico. Entonces, ahí es donde viene la especulación científica. Se entiende entonces que la semilla germina por un poder que está dentro de ella. Pero lo que no entienden es que es Dios el que hace germinar la semilla. Vamos a ver vamos a repasar otra vez el videito para que recordemos. Norbertico, el video de la semilla.
y recordamos cómo es que ocurre ese proceso. Ok, mientras tanto, mire la cita que dice la obra del sembrador es una obra de fe, no puede comprender el misterio de la germinación. ¿Qué es la germinación? Es un misterio. Así que es Dios, y dice, el que pone el poder vital en la semilla, haciéndola germinar. Así que es Dios el que hace germinar la semilla. Por eso vemos cuando estudiamos Génesis, la creación, dice que el primer día Dios crió la luz, ¿verdad? El segundo día, la atmósfera. El tercer día, la tierra y el agua, separa eso. Y el cuarto día, no. Tercer día hizo producir la hierba, los árboles frutales. Y después hizo el sol y hizo la luna. Así que nos está diciendo que la luz del primer día es la luz de la vida, ¿verdad? Es el poder de Dios creador que mantiene todas las cosas. Ok, va germinando la semilla el primer día, ¿verdad? Está enterrada la semilla, pero tiene vida. Así que imagínense con el caso del feto, el bebé que está en verdad. El bebé se alimenta, ¿verdad?, del cordón umbilical, luego se corta el cordón umbilical y entonces se comienza a alimentar de la mamá. En el momento que ella germinar, ella depende del poder de Dios. Y una vez que salen hojas, ¿de quién depende? De la luz del sol y de la luz de la luna. Y su crecimiento es un crecimiento simétrico, ¿verdad? Tanto de raíz como de hojas, si las condiciones del suelo se lo permiten. El color verde de las hojas se lo da la clorofila y es el color el que permite que los rayos del sol puedan ser captados. Por eso es el color de las hojas, son verdes y no de otro color, porque tienen capacidad de absorber luz del sol. Muy bien, pero entonces aquí vamos al aspecto técnico, ¿verdad?, de que a nosotros nos interesa. Entonces, la semilla debe tener unas reservas. ¿Qué debe tener la semilla? Unas reservas. Esa reserva es el fósforo para actuar en el transporte de la energía, el magnesio para la clorofila y presión osmótica para que la semilla tenga la capacidad de absorber agua. Cuanto más ricas sean las semillas en carbohidratos, tanto más fácilmente absorberá agua. Esto porque la semilla consigue absorber físicamente solo parte del agua necesaria para su germinación, es decir, que semilla rica en carbohidratos germina mejor, porque tiene más capacidad de absorber agua, o por lo contrario,
bajo en carbohidratos dificulta la germinación. La semilla que es deficiente en fósforo no consigue iniciar los procesos metabólicos. Necesitamos siempre una reserva de este nutriente. Entonces, ¿qué nutrientes fundamentales necesita de reserva esa semilla? Fósforo, magnesio y rico en carbohidratos. Por eso nosotros notamos que la soya, por ejemplo, la soya no dura mucho tiempo su potencial germinativo. ¿Por qué? Porque la soya tiene más proteínas que carbohidratos. Entonces, la soya yo tengo que sembrarla con más frecuencia porque pierde poder germinativo rápidamente. Es muy diferente la semilla del maíz porque el maíz es rico en carbohidratos y dura mucho tiempo. Te la guarda y la vuelve a sembrar después de un año y ella te germina. Pero no el caso de la soya porque tiene más contenido de proteína que de... Ahora, otro elemento que debemos observar aquí, lo que nos gusta producir semillas para reproducir semillas, para volver a sembrar. Nosotros siempre escogemos las semillas que estén mejor tamaño, que sean más bonitas y todo este asunto. Y sin embargo, eso no es una garantía de que sea una planta potencialmente genética para poder mantener las características de generación en generación. La puede ir perdiendo en el tiempo. ¿Por qué? Porque puede ser que falte, cuando nosotros producimos plantas para semillas, nosotros tenemos que alimentarla especialmente para semillas. O sea, yo voy a sembrar una planta para sacar semillas, yo tengo que sembrar la parte y a ella darle un cuidado especial. Principalmente los carbohidratos dependen del potasio, que no falte el potasio, ¿verdad? El núcleo de las semillas, el ADN, el adenosín trifosfato, necesita fósforo para poder imprimir la información genética transmitible de generación en generación. Así que una planta que sea pobre en fósforo, seguramente la semilla va a ser ¿qué? ¿Pobre qué? En fósforo, y no va a tener el potencial de transferir la información, imprimirla en su descendencia. Así que yo, las semillas que voy a cultivar, tengo que colocarle, después de un análisis, ¿verdad?, de suelo, entonces colocarle los nutrientes que hagan falta para que ella pueda desarrollarse perfectamente. Así que, miren, finalmente decía que la semilla que es deficiente en fósforo no consigue iniciar procesos metabólicos, o si los realiza, ¿verdad?, con mucha dificultad, por lo tanto no es una planta porosamente genética productiva. Okay, siguiente. Entonces, la semilla, indudablemente la germinación es producto de la fotosíntesis, es una obra directamente de Dios que hace germinar la semilla, y de una vez que coloca hojas, que le salen las hojas, entonces sí comienza el proceso donde ella comienza a metabolizar producto de la fotosíntesis. ¿Qué es la fotosíntesis? El proceso mediante el cual la planta toma del suelo los nutrientes, agua, ¿verdad?, aire, y en presencia de la luz forma sustancias orgánicas como proteínas, carbohidratos, grasas y vitaminas. Entonces, una vez que la planta tiene hojas, comienza a iniciar la fotosíntesis. Ella, para la fotosíntesis, posee abertura en las hojas, que se llaman los estomas, por los cuales sale el agua transpirada y entra gas carbónico, CO2. Con el dióxido de carbono y el agua, la planta forma los primeros carbohidratos, CH2O, con cantidades diversas del grupo de estos elementos, como por ejemplo el C6H12O6, que es la glucosa, que es el azúcar más comúnmente conocido, glucosa. De llamarse la atención en que carbohidratos son todas las sustancias cuya estructura están formadas por una cantidad variable del grupo CH2O, incluyendo aquí almidones, azúcares, celulosa, ligninas, etc.
Entonces, una vez que entran todos los nutrientes dentro de la estructura de la planta comienza a romper la estructura molecular y a reestructurar nuevas sustancias, ¿verdad? Las convierte en glucosa y esa glucosa es almacenada en una parte de la planta que se llama rizoma. ¿Ok? Una vez que podemos decir que la fotosíntesis son procesos que garantizan todas las entradas. La planta es una fábrica, toma materia prima, agua, nutrientes, dióxido de carbono, más la energía del sol, lo transforma en sustancias orgánicas y luego las guarda y las reserva en una parte de la planta. Por ejemplo, si es una zanahoria, ¿cuál sería el órgano de almacenamiento? Es la raíz. Si es una cebolla, ¿cuál es el órgano de almacenamiento? Es un tallo. Si es un repollo, el órgano de almacenamiento es ¿en dónde? En la hoja. Si es un brócoli o un coliflor, el órgano o rizoma de almacenamiento es la flor. Entonces, ella siempre, dependiendo la especie, va a tener un lugar donde ella genera recursos y los guarda. Entonces, toda la vida ella vive es trabajando y ahorrando y acumulando en una de sus órganos de almacenamiento. Ese proceso de transformar todas esas sustancias, ¿verdad?, y almacenarlas es el proceso de la fotosíntesis. La fotosíntesis son las entradas, desde el punto de vista de números, serán las entradas. ¿Y para qué ella guarda? Vamos a ver para qué ella guarda. Siguiente. La planta almacena glucosa para luego descomponerla, para obtener energía para ella misma. Otra parte la utiliza para formar sustancias más complejas, inclusive en la formación de proteínas. ¿Ok? Entonces, ella toma de la glucosa guardada y dice, necesito crecer. Entonces, comienza a fabricar la información, pasa al código, ¿verdad? La información que está a nivel celular, en el ADN. Entonces, allí comienza la información, comienza a producir lo que ella necesita y manda la información y comienza a fabricar proteínas para comenzar a formar otras hojas, para formar más raíces y así. Va todo pasando por la información genética. Recuerden que allí se encuentra la información de lo que va a ser la planta. Entonces comienza a fabricar grasas, proteínas, para poder desarrollarse la planta. Es en el caso de sus necesidades básicas. La otra para utilizar sustancias más complejas, para formar, por ejemplo, grasas, proteínas o carbohidratos. Y aquí hay otro elemento muy importante, que para nosotros los agricultores es muy importante esta información. Cuando la planta dispone de suficiente oxígeno en el suelo, recibe 673 kilocalorías por cada mol de glucosa. Pero cuando falta el oxígeno, hace fermentar esta glucosa para la obtención de energía, recibiendo en este caso solamente 20 kilocalorías por cada mol de glucosa. El uso eficiente de las sustancias fotosintetizadas depende pues de la presencia de suficiente oxígeno en el suelo. Vamos a ver si entendemos este principio muy interesante y que para nosotros los agricultores es fundamental. La planta necesita producir energía para realizar sus actividades metabólicas, ¿correcto? ¿De dónde saca esa energía? De la glucosa que ha guardado, ¿verdad? Que ha guardado. De esa glucosa ella puede producir, si hay suficiente oxígeno, ¿en dónde? En el suelo. ¿Qué quiere decir eso? Suficiente oxígeno en el suelo. Tiene que ver su estructura física, si está en condiciones adecuadas, ¿verdad? Tiene porosidades
la planta puede producir 673 kilocalorías, o sea que puede producir energía para trabajar con el mínimo de ¿qué? De glucosa guardada. ¿Sí me entienden? Si hay suficiente oxígeno en el suelo, ella puede producir mucho más energía gastando el mínimo de sus reservas. ¿Sí está claro? ¿Sí? ¿Me entienden? ¿Me hago entender? Ok. Si hay escasez de oxígeno por alguna forma, usted está utilizando riego desmedido, porque los suelos son muy ricos, tienen mucha arcilla, o usted no hizo aporques y aflojó la tierra en los periodos más exigentes, va a pasar un problema. ¿Qué va a ocurrir? Entonces, ella va a fermentar la glucosa que tiene guardada. ¿En dónde? En la zanahoria, o en la cebolla, o en la flor. Va a fermentar eso para producir energía. En la escasez del oxígeno, ella tiene que seguir sobreviviendo. Así que ella va a tomar herramientas, no las ideales, para ella poder mantener su vida. Así que ella va a fermentar glucosa para obtener energía, pero solamente obtiene ¿cuánto? 20 calorías por mol de glucosa. Poquito, ¿cierto? Quiere decir que ella va a necesitar tomar más glucosa, fermentar más glucosa, y a un agricultor eso no le conviene de ninguna manera. ¿Por qué? ¿Por qué? Son pérdidas económicas. Cuando no hay entrada y usted solamente gasta lo que es ahorrado, ¿qué pasa? Usted económicamente está quebrado. Una planta bajo esas condiciones, quiere decir que no va a haber zanahoria. Una zanahoria así chiquitica, porque no pudo almacenar reservas, sino que se tuvo que comer todo lo que producía. Todo lo que producía se lo comía, y es una zanahoria fracasada, una remolacha fracasada que quebró, porque hubo más salidas que entradas. Hubo más salidas que entradas. ¿Ok? A ver, ¿qué piensan ustedes entonces? ¿Cuál es la técnica que tenemos que implementar para hacer que la planta pueda economizar y desarrollarse bien? ¿Qué práctica agrícola podemos hacer? Los aporques, ¿verdad? Con el trinche, aflojar, ¿verdad? Para que ella pueda trabajar, ¿verdad? Desahogada, ¿verdad? Muy bien, muy importante este elemento fisiológico. Siguiente. Ok, entonces ¿qué llamamos el fenómeno de la respiración? Entonces decíamos que la planta almacena glucosa para descomponerla, para producir energía, que cuando no hay suficiente oxígeno, ella produce muy pocas kilocalorías, 20 kilocalorías por mol de glucosa. Por lo tanto, ella se está gastando los ahorros, las reservas. Así que la planta deja de desarrollarse. Esa energía liberada en el momento en que nuevamente se forma agua, ella toma esa glucosa y ella, para producir esa energía, ella tiene que producir energía y produce agua nuevamente. Reagrupa, ¿verdad?, la glucosa formando grupos de CH2 a H2O y elimina agua. Y esa agua es la que vemos, esa humedad que mantiene las hojas. Ella necesita mantenerse como las hojas hidratadas, constantemente se mantiene hidratada. Ella produce agua para mantenerse hidratada. Y bota CO2 también, de todo eso que ha guardado. Ella dice que fabrica agua a partir de la glucosa, sin embargo todavía no es utilizable. Ahora entra en acción una sustancia que parece casi milagrosa, un mononucleótido fosforado, el conocido ATP, adenosina trifosfato,
que almacena y transfiere la energía para donde la planta la necesite. Por donde la planta lo necesita. Quiere decir, ¿verdad?, que si la necesitas en la zanahoria, pues manda la sustancia nutritiva, la manda a la raíz, o la manda al tallo, lo manda a cualquier parte. Y eso ocurre a través de acá en el adenosina trifosfato. Que almacena y transfiere la energía para toda la planta donde la necesite. Sin fósforo, por lo tanto, no ocurre ningún proceso metabólico, ni formación de sustancias orgánicas, ni división celular. Por eso es que yo le digo que la planta, cuando produce raíces, está ocurriendo todo un proceso metabólico donde solamente la mano de Dios es la que interviene. Donde se necesita energía, se hace imprescindible la presencia del fósforo. El proceso por el cual la planta descompone sus productos fotosintetizados para generar energía se llama simplemente respiración. Muy bien. Entonces vamos a ver, tratar de manejar qué es fotosíntesis. Dos conceptos que tienen que ir en la planta en balance: fotosíntesis y respiración. Debe haber un equilibrio entre fotosíntesis y respiración. La fotosíntesis, entonces, decimos que es el proceso mediante el cual ¿qué? La planta toma, ¿verdad?, capta del suelo agua, sales minerales, por las hojas dióxido de carbono. Eso pasa, ¿verdad?, a la planta a nivel de las hojas. A través de la energía y la luz del sol, rompe su estructura molecular y las reagrupa produciendo glucosa. Esa glucosa se almacena en un órgano de almacenamiento y la guarda. Eso se llama fotosíntesis. Llamamos respiración al proceso inverso. Ella toma las sustancias almacenadas, rompe su estructura molecular, ¿verdad?, produce energía, produce agua y libera dióxido de carbono. Eso llamamos respiración. ¿Sí se entiende la diferencia entre una y la otra? Bueno, pues en el examen, ¿cómo le va? Por lo tanto, la deficiencia de minerales afecta la fuerza germinativa y el vigor del crecimiento de la planta. Así que semillas, para producir semillas también requiere de cuidados muy especiales. Vamos a hablar de otro mineral muy importante, necesario en la producción de una buena semilla. Siguiente. Ok, lo que decíamos, la raíz, la planta puede formar rizomas o órganos de almacenamiento, tubérculos como la papa, raíces como la zanahoria, bulbos, como es el caso de la cebolla, según sea el lugar y la época en que la planta en estado nativo vegeta y florece. La raíz sirve para anclar la planta en el suelo, para absorber agua y nutrientes, para producir parte de los aminoácidos y para excretar sustancias o metabolitos que pueden ser basura, pero que pueden ser de todos modos al sustento, sirven de sustento a la microvida en la rizósfera y que movilizan nutrientes. Excreta igualmente minerales por las raíces, como por ejemplo potasio en la época de maduración, lo que es un hecho muy conocido. Muchas veces la raíz también tiene la capacidad de retener minerales absorbidos que la planta no puede utilizar en grandes cantidades. La raíz no puede absorber en toda su superficie y si lo hace es en mínima cantidad. El lugar principal de absorción está inmediatamente después de la punta de las radículas, en la zona donde ya se forman pelos y donde la cáscara todavía no está suberificada. La zona de mayor absorción se sitúa generalmente 1 a 2 milímetros atrás de la punta de la radícula. Esto significa que la raíz tiene que formar permanentemente nuevas puntas a medida que las que existen se van suberificando. Si extrajéramos una raíz de una planta que pasó por un periodo seco y que luego recibió agua, veremos una gran cantidad de radículas blancas recién formadas. La absorción intensa tiene lugar solo cuando la raíz crece.
Muy bien, aquí hay otros dos puntos, aspectos muy importantes en las prácticas agrícolas de nosotros como agricultores. La primera, el fenómeno más importante que nosotros nos debemos preocupar en la primera etapa del desarrollo de una planta es el desarrollo radicular. ¿Cuál es el órgano que tenemos que preocuparnos más que las hojas? ¿Qué órgano tenemos que preocuparnos que se desarrolle bien? La raíz. ¿Por qué la raíz? De todos los elementos de la fotosíntesis, ¿cuánto toma por la raíz? ¿Ah? Toma oxígeno, los minerales, agua. Es la que le da el sostén. O sea, muy bien. Entonces, nosotros tenemos que preocuparnos especialmente por el desarrollo del sistema radicular. ¿Qué tenemos que hacer para que haya un buen desarrollo radicular? Bueno, el suelo tiene que estar en capacidad de ser explorado libremente por las raíces sin encontrar obstáculos, ¿verdad? Sí, el momento de trasplantar, que las raíces no se vayan a doblar, no se atrofien, no se amontonen, porque va a afectar la circulación de las sales minerales por sus raíces. Podemos observar las raíces nos hablan mucho, las raíces nos dicen mucho. ¿Ah? Mineral. Lo otro también, otros factores, por ejemplo, el tamaño de la raíz significa el tamaño de las raíces y la forma de las raíces indican qué tan exigente es una planta en nutrientes. ¿Sí se me entiende? Entre una raíz mucho más grande, me dice a mí que ella requiere más alimento. Y entre la raíz más pequeña, quiere decir que ella con poco. Hay un párrafo, yo lo compartí con algunos de la hermana White, donde están hablando del negocio de la producción de las pequeñas empresas de producción de alimentos. Y estaban varios hermanos discutiendo sobre ese tema y dice que en esa visión o sueño, ella dice que los hombres están reunidos y están estudiando unas raíces y dijeron, wow, estas raíces están hermosas, bien desarrolladas. Eso quiere decir que va a ser una planta muy productiva. Entonces dice que se paró un instructor en medio de ellos y le dijo, no se fijen en las raíces grandes porque ellas requieren de muchos gastos, requiere de mucha atención. Dice, las que vosotros debéis fijaros son en las plantas de raíces pequeñas, porque quiere decir que requieren de menos inversión y gasto. Hablando de la empresa de productos alimenticios. Y el mismo principio de agricultura. Si ustedes ven, por ejemplo, el cebollín o la cebolla de cabeza, ¿cómo son sus raíces? El plátano, por ejemplo. ¿Tiene raíces principales el plátano? ¿Tiene raíz principal las cebollas? ¿Qué quiere decir eso? Que ella con poquito arriba come. Se mantiene bien. Pero si usted ve, por ejemplo, una planta que tenga raíz principal, por ejemplo la solanácea, en el caso de tomate, berenjena, ahí tienen raíz principal y raíz secundaria. Quiere decir que ya necesita más espacio de exploración porque requiere más alimento. Ya. Usted unas cebollitas hasta el terreno duro, ella se logra mantener con veranos, tolera, porque con poco ella puede producir mucho. Por ejemplo, estas plantas hortalizas chinas, como en la tapsoy, ¿cómo se llama la otra? Bok choy. Deben esas plantas, son plantas que crecen con un follaje abundante y usted la arranca y las raíces ¿cómo son? Pequeñitas. ¿Qué quiere decir eso? Que esa especie de planta con poco produce.
Entonces es muy importante, una clave importante. Usted quiere saber una planta si requiere de mucho, requiere de poco, ¿qué tiene que mirarle? Mira la raíz y vas a ver los requerimientos que vaya a necesitar, ¿ok? Y otro aspecto importante que es la práctica del estrés por agua en las plantas. ¿Sí notaron algo aquí? Dice que la planta, las raíces van creciendo, tienen pelos absorbentes en las puntas y que esas pelos absorbentes se van perdiendo, mueren y la planta tiene que estar continuamente fabricando. O sea, así como crece hacia arriba, crece hacia abajo y en las puntas que forman pelos absorbentes para tomar nutrientes. Nosotros aquí hemos visto, ¿verdad, Rubencho? Que aquí todo el mundo llega y le tira el abono en toda la planta, al pie, al tallo de un árbol. ¿Quién enseña este principio? ¿Está aprovechando eso o no lo está aprovechando? No lo está aprovechando, porque no es en la base donde la planta aprovecha sobre nutrientes, es en ¿dónde? En las puntas de las raíces. Y usted debe conocer, por ejemplo, en el caso de un cítrico, sus raíces son superficiales. El cítrico crece hacia los lados, las raíces. Hacia los lados. Si usted busca un mango, un aguacate, él busca hacia ¿dónde? Hacia abajo. Pero en el caso de los cítricos, buscan es hacia los lados. Entonces tiene que saber hacia qué dirección están las raíces y en dónde debe ubicar los nutrientes que ella necesita, porque las raíces y los pelos absorbentes mueren y fabrican nuevas raíces, puntas, pero hay un fenómeno interesante que luego de una sequía y viene agua, ¿qué pasa con las raíces? Existe una explosión de desarrollo radicular aumentando su capacidad de absorción. Así que un estrés pequeño es beneficioso para cualquier, sea ser humano o sea una planta. El estrés así, medido y controlado, es beneficioso para cualquier ser humano y aún para las plantas. Ahora no debemos pasarnos de estrés porque podemos cometer un crimen. Por ejemplo, en el semillero, si usted lo deja 3 días antes de sembrar una planta afuera, lo suspende el agua 3 días antes, logra un efecto positivo. Pero si usted se lo deja 5 días, lo que se llama el punto de marchitamiento. El punto de la planta que está lista para otra planta, que ya se pone de un color verde intenso, firme. Pasa de un verde claro, tierno, y las hojas se ponen como medias plásticas y agarra un color verde tirando azul. Ese es el punto en que la planta, usted le coloca agua y existe una explosión radicular, mejorando su crecimiento y su desarrollo radicular. Pero después de ese color azul viene el marchitamiento. Quiere decir que ese momento llegó al punto donde el estrés la está matando. ¿Sí? Si se le pasó la mano de causarle estrés, entonces a veces llega un momento en que no es recuperable, porque ya cuando llega a marchitarse, quiere decir que ya comienza ya a gastarse las reservas que tenía, afectando su crecimiento. El análisis de suelo aquí nos dio un diagnóstico, es que el suelo está deficiente en boro. Y el boro es uno de los minerales que tiene que ver con el desarrollo de las radículas de las plantas. Y cuando hay deficiencia en boro, se notan los síntomas en la planta de que las partes, los brotes tiernos, donde están las yemas de crecimiento, ¿sí me hago entender? Los brotes, por ejemplo el repollo, la parte de las hojitas tiernas que van saliendo en el centro, las nuevas, cuando hay una deficiencia de boro, las hojas se vuelven chiquiticas y las hojas viejas se vuelven grandotas, como que no desarrolla bien los meristemos, y esa es una de las características de deficiencia en boro. Y el boro tiene que ver con el transporte de las sustancias ya elaboradas dentro de la planta y enviarlas a la raíz para que haya un desarrollo radicular. Así que cuando usted arranca una planta, también puede notar la deficiencia cuando ve que la planta, las raíces son pequeñas y gruesas. Usted puede identificar que es una deficiencia en boro. Así que el boro es otra mineral muy importante que nosotros debemos utilizar cuando estamos
sembrando para obtener semilla, y segundo, en el primer periodo de crecimiento de la planta. Así que en el primer periodo, cuando sembramos una planta, debemos preocuparnos que tenga potasio, fósforo y boro. Y el nitrógeno debe ser colocado constantemente porque se pierde rápidamente. Sí, se aplica continuamente. Por eso, si ustedes notan, dentro de la biología del suelo, las bacterias dan un poquito de nitrógeno, ¿verdad? Los hongos, un poquito de nitrógeno. Las bacterias de vida libre, como la Sotobacter, o la de vida que vive en las raíces de la leguminosa, como es el Rhizobium, ellas dan un poquito de nitrógeno, esta da un poquito de nitrógeno, esta da un poquito de nitrógeno. Las lluvias toman un poquito de nitrógeno atmosférico cuando existen truenos y relámpagos. Fija nitrógeno, más o menos 70 kilos por año cuando existe truenos y relámpagos, porque la atmósfera es llena de nitrógeno. Y eso nos dice a nosotros que el nitrógeno se le debe dar a las plantas ¿cómo? De a poco a poquito. Cuando hay un exceso de nitrógeno, la planta se vuelve sensible al ataque de enfermedades. Ok, veamos este videito cortico, a ver si logramos entenderlo. El proceso de respiración en los organismos fotosintéticos se lleva a cabo tanto en el día como en la noche. Consiste en la oxidación de moléculas complejas a moléculas sencillas, aprovechando la energía liberada durante el rompimiento de las primeras, para su utilización en reacciones químicas que activan procesos metabólicos mediados por ATP, los cuales permiten el adecuado funcionamiento de las células constituyentes del organismo y por tanto del sistema biológico en sí. La respiración en las plantas consiste en el intercambio de gases entre las células que la componen y la atmósfera. Las plantas toman oxígeno de la atmósfera y utilizan las reservas de nitratos de carbono para expulsar dióxido de carbono y agua en forma de vapor a la atmósfera. Se podría decir entonces que la respiración en las plantas es un proceso contrario al de la fotosíntesis, pues en la respiración la planta toma O2 y desprende CO2, mientras que en la fotosíntesis la planta obtiene CO2 y desprende O2. La fotosíntesis, por su parte, es la conversión de materia inorgánica en materia orgánica, transformada por la energía que aporta la luz. En este proceso, la energía luminosa se transforma en energía química estable, siendo el ATP la primera molécula en la que queda almacenada. El ATP se usa para sintetizar moléculas orgánicas de mayor complejidad útiles en el metabolismo celular. Así, los organismos fotosintéticos son capaces de producir sus propios alimentos. Para realizar este fenómeno, disponen de pigmentos como la clorofila, que es la encargada de absorber la luz adecuada para realizar este proceso. Consiste básicamente en la elaboración de azúcar a partir de CO2, minerales y agua con la ayuda de la luz solar. Un subproducto generado durante este proceso es el oxígeno, que proviene de la descomposición del agua. Este subproducto puede ser utilizado a través de una serie de reacciones químicas como elemento aceptor de los protones y electrones generados durante el metabolismo de respiración aerobia. El resultado de dichas reacciones es la formación de moléculas de agua, las cuales pueden ser expulsadas de la planta a través de los estomas de las hojas. En la primera etapa de la fotosíntesis o fase fotoquímica ocurre la absorción de luz por los pigmentos. La clorofila es el más importante de estos y es esencial para el proceso, capturando la luz de las regiones violeta y roja del espectro visible, que es transformada en energía química mediante una serie de reacciones. Los distintos tipos de clorofila y otros pigmentos, llamados carotenoides y ficubilinas, absorben longitudes de onda luminosas distintas y transfieren la energía a la clorofila A, que termina el proceso de transformación. La energía lumínica se transforma en energía química bajo la forma de moléculas de ATP
y en la obtención de un agente reductor de alta energía NADPH. Las reacciones de la oscuridad o fase de fijación de CO2 tienen lugar en el estoma o matriz de los cloroplastos, donde la energía almacenada en forma de ATP y NADPH2 se usa para reducir el dióxido de carbono a carbono orgánico. Esta función se lleva a cabo mediante una serie de reacciones llamada ciclo de Calvin. La transformación de dióxido de carbono en glucosa y otros carbohidratos no depende directamente de la luz solar y por tanto ocurre siempre y cuando existan ATP y NADPH2 como activadores del proceso. Por ende, se presenta con ausencia o presencia de luz solar. El agua representa la mayor parte de la masa de las células vegetales, entre un 80 y un 95%. Es un medio en el que se producen las reacciones bioquímicas de la célula, medio de transporte de nutrientes, interviene en la fotosíntesis, es refrigerante y es un factor limitante de la productividad agrícola. El agua tiene una alta fuerza tensional, que es la fuerza máxima por unidad de área que se puede resistir una columna de agua continua de agua sin llegar a romperse, debido a la cohesión. La difusión es un movimiento de las moléculas debido a un proceso de agitación térmico al azar en el que se mueven a favor de un gradiente de concentración. El flujo mástico es el principal mecanismo responsable del transporte de agua a larga distancia por el xilema. Las membranas de las células vegetales son selectivamente permeables. El flujo del agua a través de la membrana depende del gradiente de concentración de presión y el potencial hídrico, que es la capacidad que tiene el agua de moverse y desplazarse de un sitio a otro. La célula tiene tres movimientos: turgencia, marchitez y plasmólisis. Las plantas fabrican su propio alimento, por tanto no necesitan alimentarse de otros seres vivos. La alimentación de las plantas comprende tres etapas. La primera es tomar sustancias del suelo y del aire, transformar estas sustancias en alimento y repartir el alimento por toda la planta. Además, para aprovechar este alimento, las plantas necesitan respirar permanentemente como el resto de los seres vivos. Los vegetales, a diferencia de los animales o los hongos, son capaces de fabricar su propio alimento a partir de agua y sales minerales, que toman del suelo a través de sus raíces. 2. Gases que toman del aire y que penetran por sus hojas. Y por último, la luz del sol. Con estos componentes, las plantas fabrican otras sustancias más complejas que utilizan para crecer y realizar las funciones vitales. Parte del alimento que no utilizan estas funciones lo almacenan en sus hojas, en sus raíces o en sus frutos. Las plantas toman agua y sales minerales por la raíz y dióxido de carbono por las hojas. El agua y las sales minerales entran a la raíz a través de los pelos absorbentes y forman una mezcla llamada savia bruta, la cual sube por el tallo hasta las hojas a través de unos tubos muy finos llamados vasos leñosos. La savia elaborada que se ha producido en las hojas se reparte por toda la planta a través de unos tubos llamados vasos liberianos. Estos vasos son distintos de los vasos leñosos que transportan la savia bruta. Así, los dos tipos de savia nunca se mezclan. Este reparto es necesario pues hay partes de la planta como la raíz o los tallos en las que no se produce la fotosíntesis y se necesita recibir alimentos. Crecimiento y desarrollo. Crecimiento de una planta de lenteja. Es posible observar a simple vista el cambio en la forma de crecimiento de una planta que está expuesta a luz solar de una que está expuesta a luz artificial de una lámpara. Materiales: 4 semillas de lenteja, algodón, vasos de vidrio, cauchos y agua. La formación del cuerpo de la planta se divide en tres grandes fases. La primera de ellas
es la formación del embrión a partir del cigoto, en donde ocurre la embriogénesis, el cual es el interior de la semilla en desarrollo. Como producto de esta embriogénesis se produce palénquima, colénquima, esclerénquima y clorénquima. La segunda fase es el crecimiento y desarrollo del cuerpo primario de la planta, en los cuales intervienen los meristemos apicales de raíz y tallo. La tercera fase es la de crecimiento y desarrollo secundario de la planta. En esta fase el cuerpo de la planta aumenta en grosor. Además de esto se forma el cámbion vascular y el cámbion suberífico. En las plantas maduras se presenta un tercer tipo de meristemos, los meristemos reproductores o yemas florales. En el desarrollo y crecimiento de la planta se ven involucrados fitorreguladores, los cuales son sustancias orgánicas que permiten la comunicación intercelular. Son sintetizados en una zona del organismo y llevan a cabo su función en otro sitio de la planta. Pueden ejercer una acción local en las mismas células donde se produce su biosíntesis. Afectan el desarrollo y crecimiento vegetal. Pueden ser de origen natural o sintético. Además, se pueden ver afectados por factores ambientales. Conclusión. La planta de luz artificial creció mucho más que la expuesta al sol. Esto se pudo haber debido a factores externos como la cantidad de agua aplicada a los tratamientos o a diversos factores que no fueron contemplados para la elaboración de este video. Hubo en el experimento algo interesante, que colocaron dos semillas, ¿verdad? Una con luz artificial. ¿Y qué pasó? Igual crecen. Dice que se alargaron más en la luz artificial. ¿Qué nos dice a nosotros eso? Que para fotosíntesis lo único que se necesita es luz lumínica. Sé que las radiaciones solares son tres: las infrarrojas, las ultravioletas y la lumínica. O sea que para la realización de la fotosíntesis lo único que necesita es energía lumínica. Por lo tanto, la luz que se refleja con la luna en la noche le sirve a la planta para realizar fotosíntesis. Recuerden que la luna no tiene luz propia. Es luz que refleja del sol. Así que luna llena quiere decir que el sol está del otro lado de la Tierra y al frente encontramos ¿qué? La luna. Por lo tanto, el sol le pega directamente, la ilumina toda su cara y las radiaciones lumínicas son regresadas a la Tierra durante la noche. Quiere decir que en esos periodos la planta tiene luz de sol durante el día y luz de la luna durante ¿qué? Durante la noche. Y que la planta comienza a crecer más acelerado. Si yo quiero que mis plantas sean productivas, quiere decir que si yo quiero que aprovechen la luz 24 horas en los periodos de luna llena, yo necesito proveerle a la planta los demás elementos que se requieren para la fotosíntesis. ¿Cuáles son? ¿Qué tengo que estar yo pendiente? ¿Tiene la luz 24 horas? Tengo que ver que el suelo esté saturado con el agua en las condiciones necesarias. ¿Qué más? Las sales minerales que sean de asimilación, ¿cómo? ¿Inmediata o tardía? Inmediata, porque lo necesita en ese momento para que pueda fabricar sustancias orgánicas como carbohidratos, glucosa, proteína y grasa, dependiendo sea la variedad. Así que las prácticas agrícolas, el otro elemento que debe faltar es que el suelo haya suficiente ¿qué? Oxígeno para la metabolización económica. Entonces, ¿qué actividades puedo yo realizar en los periodos cada vez que se acerca un cuarto creciente que se aproxima una semana antes de la luna llena? ¿Qué prácticas agrícolas debo realizar? Aporques, aflojar la tierra, ¿qué más? ¿Ah? La siembra. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Ah? Regarlas, aflojar, que estén regadas, que el punto de humedad esté en un 60-70% de humedad, ¿verdad? ¿Y qué más? ¿Y qué tipo de abono? ¿Cuáles son los abonos más
de consumo más inmediato? Utilizar bioles, o sea, caldos con minerales, ¿verdad? Usar humus, materiales que sean ricos en humus ya humificados, como es la lombrinaza del humo de lombriz, que es de fácil asimilación. Esas son las prácticas que debemos realizar. Otro factor, la fotosíntesis ocurre dentro de ciertas temperaturas, o sea, de 25 a 28 grados centígrados es cuando ocurren los procesos de mayor actividad fotosintética. Así que, en conclusión a este principio, ¿cuáles son las horas que la planta es más exigente en actividad de los demás elementos fotosintéticos? ¿Cuáles son las horas? En la mañana y en las tardes y en las noches cuando hay luna. Así que son las horas en que yo debo realizar mis actividades o prácticas agrícolas para favorecer el desarrollo de mis plantas. ¿Está claro? Muy importante eso. En las prácticas agrícolas nosotros en el huerto tenemos que tomar eso bien en serio. Ok, vamos a verlo hasta ahí.